Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que nos volvemos a centrar en Vizianan. De momento hemos traído las 4 primeras partidas en las que lleva 4 de 4. Yo creo que además son partidas muy diversas y esta, bueno, pues es una auténtica joya bajo mi punto de vista. Además es muy rapidita, juega contra un jugador fortísimo, anteriormente ya había ganado a Wesley So y además en esta ocasión, en esta quinta ronda, lleva las piezas negras. Creo que en la sexta ronda se enfrenta a Jean-Christophe Duda en un ratito. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa primero en esta partida y luego ya vamos avanzando. Vemos la clasificación antes de, o como pone ahí, después de la tercera ronda. Cada día se están jugando 3 rondas, por lo tanto, esta es la quinta, la partida que traigo ahora, y faltará una más, que juega Anand contra Jean-Christophe Duda. Ya veremos cuál traemos. Y una partida muy buena ya en la posición E4 por parte de Aronian, a lo que Anand responde con E5, alfil C4, apertura del alfil, quizás para evitar temas de defensa Petrov, que, bueno, pues sobre todo a niveles muy altos en los que juegan estos jugadores, pues es bastante sólida con piezas negras y con un alto porcentaje en tablas, también difícil quizás ganar con las piezas negras, pero bueno, de momento alfil C6, alfil C4, caballo F6 y tras estas jugadas se ataca al peón de E4 y se defiende con D3. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil C5, casi con una estructura similar a la apertura italiana, y tras estas jugadas, bueno, pues más desarrollo, caballo F3, toca el peón de E5 y al igual que las piezas blancas jugando de una manera simétrica, D6 defendiendo dicho peón. Tras estos movimientos ambos jugadores aprovechan para enrocarse en corto y C3, un movimiento que en algún momento podría, al igual que en la italiana, pues bueno, pues jugarse de 4 buscando algún tipo de ruptura. Habría que hacer algo con este peón, quizás defenderlo con torre E1 y sin duda esta jugada de C3 pues también defiende movimientos del caballo que todavía no se ha llevado a esta casilla de C6. La partida continúa por parte de Anand, jugando alfil B6, manteniendo un alfil de alguna manera pues quizás molesto en la posición. Caballo B, D2 y C6, bueno, pues al igual que C3 quizás con mismas ideas. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil B3 y torre E8. Con esta jugada la idea es jugar en algún momento alfil E6 y recapturar con la torre, evitando el doblaje de peones, que aunque es verdad que son peones centrales y bueno, pues un D5 podría ser interesante para buscar ese desdoble. Pues el tema es que la torre no se encuentra en la columna F tampoco y bueno, pues esta captura permite control sobre la columna semiabierta, pero de momento no habría pieza. Por lo tanto, con este movimiento la partida continúa con torre E1, alfil E6, peleando o quitando fuerza a este alfil de casillas blancas, y alfil C2, Aronian evita los cambios en esta posición. Caballo B, D7 y finalmente viene la ruptura por parte de las blancas en D4. Tras estas jugadas aquí, Anand mantiene la tensión jugando alfil G4, clavando al caballo de F3, H3 preguntando a ver qué va a hacer. Este alfil lo mantiene en la diagonal y aquí Aronian, bueno, pues juega G4 atacando nuevamente al alfil y bueno, pues obligándolo casi a retirarse. Es verdad que se podría jugar una jugada como caballo por G4, bueno, pues casi dejando al rey muy expuesto en el flanco de rey. Las piezas negras habrían perdido una pieza y de momento la partida seguiría igualada y quizás un poco mejor incluso las blancas. Por lo tanto, en esta posición no funcionaría. Anand lo entiende así, juega alfil G6 y tras de por E5, como vemos nuevamente el alfil de casillas negras coge fuerza en F2. De momento la recaptura por parte de las blancas puede ser con el peón o el caballo, no con la torre, ya que el caballo de F3 pues también controla dicho peón, y el tema es que capturar con el peón de alguna manera, como vemos las piezas negras no cuentan con mucho espacio de movimientos y quizás, bueno, pues el caballo se retira de la casilla de D7, también pues es una pieza móvil y quizás es más interesante esta captura. La partida continúa con caballo por E5, torre por E5, ahora bastante presión sobre este peón, hay hasta triple ataque y aquí Aronian, bueno, tiene un movimiento interesante pero que realmente no funciona y juega caballo C4. Aquí, y como comentábamos, y debido a la fuerza del alfil sobre la casilla de F2 y G1, hubiese sido interesante una jugada como por ejemplo rey G2, de momento retirándose, bueno, pues de esta diagonal.
Como decimos, juega caballo C4, la intención es muy buena ya que hay un doble pues bastante interesante tocando la torre y el alfil, pero Anand encuentra el mejor movimiento en la posición y es ganador. El movimiento es caballo por E4. Se incrementa la presión notablemente sobre el punto de F2 y aquí si pensamos en eliminar el caballo de E5 o incluso primero capturando por ejemplo la torre ganando material, el tema es que caballo por F2 sería muy fuerte, se está atacando a la dama, se está amenazando en algún momento alguna descubierta, por lo tanto que se puede jugar en esta posición. Tras estos movimientos, quizás como alternativa podría jugarse dama E2 y el tema es que, bueno, primero incluso alfil por C2 y tras dama por C2, dama H4 es bastante molesta manteniendo la clavada. Es verdad que este tema no funciona si en vez de capturar con el caballo y tras la pérdida de la torre se captura con el alfil, ya que simplemente el rey se retira y bueno, pues en esta posición no hay ataque sobre la dama y quizás las piezas blancas estarían ganando. Y por otro lado, el tema es que si las piezas blancas capturan, por ejemplo, al caballo, existiría directamente torre por E4 y bueno, pues ante una posible captura siempre quedan beneficiadas las piezas negras. Por lo tanto, de momento, tras caballo por E4 amenazando pues entrar en F2, lo que juega Aronian es caballo por B6, eliminando a uno de los atacantes de la casilla de F2, pero a esto le sigue con bastante fuerza este movimiento, no importándole a Anand, y entregando quizás una pieza que no se puede capturar. La partida continúa con dama de 2, retirándose como habíamos visto en la línea anterior. Es verdad que no existe el alfil defendiendo al caballo, pero si el rey por F2 todavía ahora es más fuerte que en la línea anterior dama H4, ya que una vez se retire el rey que está en jaque hay un doble en esta posición, por lo tanto el rey debería retirarse a F1 y aquí simplemente capturando en C2 se ha ganado una pieza, se ataca a la dama y si la dama captura pues estaría cayendo esta torre nuevamente con jaque y bueno, pues las piezas negras estarían ganando. Por lo tanto, tras este movimiento dama de 2, retirando Aronian su dama del ataque del caballo y tras estas jugadas dama por B6, ahora sí recuperando la pieza y nuevamente amenazando algún tipo de descubierta. Tras estos movimientos torre por E5 podríamos pensar en capturar esta pieza ya que la dama de momento blanca en F2 está defendida por el rey, pero aquí nuevamente primero torre por E1 jaque, la dama no puede capturar ya que está clavada por la acción de la dama de B6 y tras estas jugadas y rey G2 pues empieza a cambiar material y aquí por ejemplo torre a E8 trayendo la segunda torre, bueno, pues amenazando jaque y bueno, pues están nuevamente ganando las piezas negras. Por lo tanto, tras estas jugadas continúa la partida con torre por E5 y ahora finalmente se retira la pieza dando un jaque a la descubierta, caballo por G4. Jaque se está recuperando la pieza en E5 y el tema es que si se hace un movimiento como torre 3 pues simplemente se captura material y tras incluso cambiar las damas o no, alfil por C2 bueno, pues aunque el material es el mismo en cuanto a piezas, las piezas negras cuentan con hasta 3 peones de ventaja en la posición, por lo tanto es ganadora. En esta posición, tras este jaque, Aronian decide jugar rey G2, caballo por E5 recuperando material. Nuevamente los peones son los que marcan la diferencia. Es verdad que se está atacando el peón de D6 y está indefenso. Primero Aronian decide capturar en G6, ya que bueno, pues hemos visto en alguna línea anterior que caía el alfil en algún momento, H por G6 y ahora se recupera uno de los 3 peones. No obstante, tras estas jugadas y viéndose Anand el caballo atacado, de momento dama B5 solo o no solo para defender el caballo, sino para entrar con la dama en E2 y bueno, buscar incluso temas de mate. Las piezas o las dos piezas de Aronian además pues quedan de momento en el flanco de dama, están sin desarrollar, dama de 1 volviendo y defendiendo en E2 y caballo de 3 siendo un movimiento muy bueno, quizás no para cambiar piezas menores, pero sí para dejar a este alfil de momento de alguna manera
bueno, pues en la posición. Además es que hay doble ataque sobre el punto de B2, por lo tanto si se quita el alfil podría caer el peón y prácticamente a Aronian no le funciona nada en esta posición. La partida continúa con B3 y tras dama de 5 jaque decide abandonar finalmente tras 24 movimientos. Por lo tanto, no hay mate. No sé si se podría considerar como una miniatura, que van o menos de 20-25 jugadas, pero el tema es que, bueno, pues de una u otra manera, con ambas piezas está haciendo un torneo impecable. Lleva 5 de 5 a Anand y ha ganado a jugadores como Aronian o a Wesley So, como vimos en partidas anteriores, Shevchenko, Korobov, entre otros. Nuevamente, si contamos material, pues hay dos peones de más que tienen las piezas negras. Al nivel que está Anand, Aronian decide abandonar. Por mi parte, nada más. Vamos viendo otras partidas. Un saludo y hasta la próxima. Chao.